Se aprobó finalmente el nuevo paquete de aumento de impuestos del gobierno sanchista-leninista y el primer error es llamar a esto reforma, porque no es una reforma, sino simplemente, como te digo, un aumento de impuestos. Ahora, ¿por qué le llaman reforma? Le llaman reforma porque cuando el gobierno presentó su solicitud de fondos europeos en épocas de la pandemia, se tuvo que comprometer a una serie de reformas. Y una de esas reformas era aumentar impuestos en distintas oleadas. Bueno, por eso, como está, digamos, forma parte de un compromiso del gobierno con Bruselas, se lo llama reforma, pero insisto, no es ninguna reforma. Lo segundo que es lamentable es que la Unión Europea acepte un aumento de impuestos como si fuese una reforma. Es decir, cualquier cosa que se le llame reforma es aceptada por la Unión Europea. Bueno, sí, la realidad es que sí, y de hecho, en caso de que España no hubiese aprobado este aumento de impuestos, corría el riesgo de tener una multa de Bruselas por un lado y además no se hubiera destrabado el pago de 7.200 millones de euros de los fondos europeos. Yo, sinceramente, hubiese preferido que esto no se aprobara, pagar la multa, que saldría más barata la multa que los miles de millones de euros que va a tener que pagar el sector privado, y que esos fondos europeos no llegasen, porque total es para aprobar, para financiar proyectos de inversión subóptimos. Por lo tanto, no hubiese sido problema. Pero en este mundo keynesiano en el que vivimos, era un drama si no hubiera llegado ese dinero, y por lo tanto el gobierno hizo, la verdad, una actuación vergonzosa para aprobar esto. ¿Y qué fue concretamente? ¿Cuál fue concretamente la forma? Había un proyecto de ley, también lamentable, que era para poner un impuesto complementario a las multinacionales para asegurar que pagaran de impuestos de sociedades como mínimo un 15%. Es decir, que según la forma en que esté calculado en la ley, si una multinacional había pagado sobre sus beneficios, digamos, un 10%, se le pone un impuesto complementario de 5 puntos para que llegara al 15%. Esto forma parte de un acuerdo globalista auspiciado por la Unión Europea y por Estados Unidos, que es también muy lamentable, porque no solo lleva a nivel global la idea de que cobrarle impuestos a las empresas es algo bueno, cuando en realidad las empresas no deberían pagar impuestos, porque primero que es doble imposición, como te comenté en algún otro vídeo, y segundo, que las empresas son centros de creación de empleo y riqueza. Por lo tanto, lo lógico sería no cobrarle impuestos a las empresas y que los pagaran eventualmente los consumidores, los empleados, los accionistas, etcétera, pero no la empresa en sí, que nos interesa que produzca lo máximo posible para reducir la pobreza, crear empleo, aumentar salarios, etcétera. Por eso está todo mal concebido. La cuestión es que ese proyecto de ley se aprovechó para, a través de enmiendas a ese proyecto, meter un montón de aumento de impuestos. Y eso es lo que hizo el gobierno. Uno es el aumento de los impuestos a lo que se llama la base del ahorro, es decir, las ganancias que uno obtiene a través de dividendos, de intereses de depósitos y de otras rentas. Bueno, las que superen los 300.000 euros van a pagar todavía más de lo que ya pagan, porque a esta gente ya le venían aumentando los impuestos. Si crees que como esto a ti no te afecta porque no lo tienes que pagar, es algo inocuo, estás equivocado, porque justamente es quitar una posibilidad de ahorro a la gente que puede ahorrar, que son los ricos. Y si tú a esa gente, en lugar de permitirles que aumenten su ahorro, si los robas a través de un impuesto, lo único que consigues es que haya menos ahorro en la economía y por lo tanto menor capacidad para financiar proyectos de inversión y dar crédito. El segundo impuesto ya sí te puede importar un poco más, porque es un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos y a todos los productos del vapeo. O sea que esto le pega a todos los que consuman eso. Luego hay otra cosa que también es lamentable. En tiempos de Montoro se pusieron unas limitaciones
a la compensación de pérdidas en las empresas. Por ejemplo, si una empresa había perdido el año pasado, en el siguiente ejercicio no podía descontarse todas las pérdidas del impuesto de sociedades, sino una parte. Las empresas, lógicamente, protestaron, la justicia les dio la razón, pero ahora el gobierno dice no, que si nosotros nos quedamos sin eso, perdemos 5.000 millones, que en realidad serían 5.000 millones ganados por las empresas y por lo tanto por la inversión, el consumo, el empleo, la innovación. Pero bueno, en el mundo, insisto, keynesiano socialista que vivimos, esto es un drama y por lo tanto el gobierno se las ingenió para, como enmienda a este proyecto de ley, lo volvieron a imponer. Por lo tanto, una empresa cuando gana tiene que pagar impuestos y cuando pierde también, porque esas pérdidas no las puede compensar automáticamente, sino a través del tiempo, con determinados límites, cosa que es una barbaridad. Y además de esto, lo que quedó fue el impuesto a la banca, que habían dicho que era una cosa temporal, que solo iba a durar 2 años, y ahora ya va a durar 3 años más. Lo del impuesto a la banca es especialmente lamentable porque hasta ahora gravaba a los 9 principales bancos, ahora es una cosa generalizada, como son socialistas y tienen lo de la progresividad metido en la cabeza, también hay una escala progresiva en este impuesto que va del 1 al 7%. Este impuesto lo que grava es el margen de intereses y comisiones, cosa que es ridículo porque es algo que ya estaba grabado por el impuesto de sociedades. Por eso es un impuesto que es doble imposición y que por sí mismo no tiene razón de ser, porque grava algo ya grabado. Pero es que además, con esta escala progresiva, rompe la igualdad ante la ley de los bancos entre sí, porque unos pagan más que otros, pero además rompe la igualdad ante la ley de los bancos frente a otros sectores, porque son grabados 2 veces por el mismo hecho imponible, que son los beneficios, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la construcción, o en la educación, o en la metalurgia. Y el hecho de que sea un impuesto que hayan dicho, no, primero va a durar 2 años, no, ahora 3 más, primero lo quito, primero lo pongo, con un tipo único, con una escala progresiva, todo eso genera una inseguridad jurídica, porque las empresas, y no solo los bancos, van a tener como impresión lo que es la realidad, que en materia de impuestos, bueno, y en cualquier materia, este gobierno es capaz de hacer cualquier cosa, no tiene límites, porque como su único objetivo es mantenerse en el gobierno haciendo lo que sea necesario, no hay límites y cualquier cosa puede pasar. Entonces, si mañana los de Podemos o Sumar exigen que haya que nacionalizar un banco, Sánchez lo va a hacer. No hay límites, simplemente, este gobierno no tiene límites. Y en particular, en el caso del impuesto a los bancos, el perjudicado eres tú, porque el crédito va a ser más escaso y más caro de lo que podría ser si ese impuesto no existiera. Además, el acceso a crédito más caro y más limitado hace que empresas españolas, sobre todo las pequeñas, pierdan competitividad con relación a las grandes y con relación a las importaciones del exterior. Porque si una pequeña empresa francesa se puede financiar más barata, de hecho ya se financian a tipos más bajos, puede vender sus productos a España, y esa pyme, que en principio no está afectada ni por el impuesto a las multinacionales ni por el impuesto a la banca, sí paga los platos rotos porque accede a un crédito más limitado y más caro que no le permite competir con otras pymes, por ejemplo francesas o portuguesas. Por lo tanto, el daño de esto a la economía es a todos, no se salva a nadie. Y esto te muestra además también qué frágil es nuestra democracia, que un grupo de irresponsables sin ningún interés por un proyecto de conjunto, por el interés general, simplemente se dedica a transaccionar lo que sea necesario para mantenerse en el poder, y en esa negociación de lo que están tratando es de nuestro derecho de propiedad. Es decir, estos políticos se han repartido los beneficios, los ahorros de la gente como si fuesen suyos. Es una indefensión absoluta y muestra también que al final mal diseñadas están las instituciones, porque las instituciones, empezando por la Constitución Nacional, todas parten del supuesto de lealtad y patriotismo
de los gobernantes, pero cuando eso no ocurre, como es el caso actual, es posible cualquier cosa y el ciudadano queda indefenso. Y en lugar de tener instituciones que se crean para defender los derechos individuales, tenemos que al final los políticos sin escrúpulos se aprovechan de esas instituciones para atacar los derechos individuales. En este caso el derecho de propiedad, como te digo, que no se limita a las multinacionales y a los bancos, sino que es un daño al conjunto de la economía. Además, hay que recordar que este impuesto a la banca no existe en ningún otro lugar de la Unión Europea. Por lo tanto, es un disparate mayúsculo, demuestra hasta qué punto este gobierno es capaz de hacer daño, y la única satisfacción que podemos tener es que no aumentaron todos los impuestos que querían aumentar, porque por ejemplo el impuesto al diésel, que era de 9 céntimos por litro, no se aprobó. Tampoco se aprobó el impuesto del 8% que le querían poner a la sanidad privada, y tampoco se aprobó el impuesto a las SOCIMIS que te comenté la semana pasada. Lo que pasa que, insisto, el daño a la seguridad jurídica ya está hecho. Un capítulo aparte merece el tema del impuesto a las empresas energéticas, que no se aprobó, pero que el gobierno lo va a aprobar a través de un Real Decreto Ley seguramente. Porque ¿cuál era el problema? Que así como Junts per Catalunya le había pedido al gobierno que ese impuesto no se mantuviera, los de Podemos y Sumar le pedían al gobierno que sí lo mantuvieran. Entonces por ahora Sánchez gana tiempo, dice que lo va a aprobar con este Real Decreto y luego ya irá viendo sobre la marcha. La segunda noticia lamentable es que la camarada Yolanda ha puesto a consulta pública el proyecto de ley para reducir la jornada de manera compulsiva. Esto te muestra cómo entienden el llamado diálogo social los comunistas. Si las empresas y los sindicatos le dicen que sí a lo que quiere el ministro de turno, entonces es genial el diálogo social. Cuando te dicen que no, en este caso las empresas se han negado con toda razón a esta reducción compulsiva de la jornada, pues entonces el gobierno igual hace lo que quiere. Entonces es verdaderamente un desprecio a las instituciones, a los procedimientos, a la formalidad, realmente lamentable, pero que dice mucho de cómo la izquierda radical considera las instituciones. La camarada Yolanda actúa de la siguiente manera: si tú no haces lo que ella quiere, ella luego busca la forma de poner en práctica el proyecto, la idea que ella tenía, de manera que te sea más perjudicial posible. Por ejemplo, a finales del 2023 no había acuerdo con el porcentaje de aumento en el salario mínimo, se hablaba de entre un 3, 3,5, 4, pero como las empresas no estuvieron de acuerdo, una vez más, con toda razón, porque el salario mínimo ya había aumentado una barbaridad en los años anteriores, Yolanda Díaz decidió castigar a las empresas subiendo un 5%. Ahora, con lo de la jornada es lo mismo. Habían planteado unas compensaciones para sobre todo pequeñas empresas y algunos sectores, y ahora no, eso se eliminó. Entonces ahora la reducción de jornada será a las bravas. ¿No lo quisieron? Bueno, ahora se van a tener las consecuencias. Esto es un procedimiento, digamos, que no podemos considerar democrático. Esto es un abuso de poder. Y te digo una vez más, si las empresas se han opuesto es porque la forma en la que quiere aprobar el gobierno esta reducción de jornada laboral es autodestructiva. En Francia, esta misma medida, y esto ya te lo conté, fue un fracaso porque no creó empleo y no hizo que la gente trabajara menos, a pesar de que en Francia la reducción de la jornada laboral se hizo con una reducción proporcional de los salarios, con reducción de las cotizaciones sociales y del IRPF en las horas extraordinarias, con una flexibilización de las horas extraordinarias, precisamente porque se dieron cuenta que muchas empresas iban a tener que compensar esa reducción de jornada con horas extraordinarias. Así todo, como la idea está mal concebida, a pesar de que los franceses la pusieron en práctica de la manera más razonable posible, igual fracasó. Yolanda Díaz quiere que tú cobres un salario por trabajar 40 horas y ahora sigas cobrando el mismo salario por trabajar 37 horas y media. Eso significa un aumento de la hora de trabajo de 6,7%. Y sobre ese aumento,
Yolanda Díaz te va a aumentar el salario mínimo. Por eso es lo que te comentaba también la semana pasada, que las microempresas están estancadas. Hay menos microempresas que antes de la pandemia porque están asfixiadas por este gobierno comunista. Entonces, cuando tú veas esta medida de la reducción de jornada, no te pongas contento porque vas a pagar las consecuencias. Porque las empresas que ya han podido reducir la jornada a 37 horas y media, ya lo han hecho. En las grandes empresas, en especial las multinacionales, pero también en sectores enteros como en la educación y en la construcción, la jornada laboral ya es de 37 horas y media o incluso menos. El problema es en la hostelería y en el comercio y en muchos servicios personales, por ejemplo peluquerías, que tienen jornadas de 40 horas o incluso más. Entonces, los sectores afectados son sectores predominantemente ocupados por pequeñas y microempresas. Y entonces cuando Yolanda Díaz les aumente los costes laborales casi un 7% por la hora trabajada, más lo que les aumente el salario mínimo, muchos no van a poder continuar. Y por eso ya estamos viendo, como te digo, un estancamiento que dura 5 años en el caso de las microempresas. Por lo tanto, es una injerencia más del gobierno en el derecho de propiedad que tan pronto decide que tú vas a pagar tanto más de impuestos o tanto más de salarios porque ellos lo deciden. Es una cosa completamente ajena a la libertad, al funcionamiento racional de una economía y por eso las consecuencias van a ser negativas. Los argumentos que da Yolanda Díaz en este proyecto de ley son lamentables porque dice que la jornada se tiene que reducir para aumentar la salud, la dignidad y la conciliación de los empleados. Evidentemente, si tú trabajas menos tiempo, vas a tener mayores oportunidades de conciliación, pero lo que pasa es que si a tu empresa la asfixian con impuestos y subidas de costes laborales, tú te vas a quedar sin trabajo, entonces vas a estar peor que antes. Y Yolanda Díaz, con este desconocimiento total que tiene del funcionamiento de la economía, dice que hay una injusticia entre sectores, porque hay sectores que ya han reducido la jornada laboral a 37 horas y media, pero que hay sectores, como los que te decía, el comercio, la hostelería, la agricultura, dice donde deja mucho que desear la reducción de jornadas, pero no es que deje mucho que desear, es que las realidades de los sectores son distintas, y los sectores donde ya se ha podido reducir la jornada de una manera que no afecte el buen funcionamiento de la empresa ya se ha hecho, pero esta mujer lo quiere hacer a las bravas en esos otros sectores y como te digo, una vez más, lo va a perjudicar no solo a las empresas sino también a sus empleados. Porque además sería desde el 1 de enero del 2025, cuando antes se estaba hablando de un periodo de transición, de hacer durante el primer año pasar de 40 a 38 horas y media y al año siguiente 37 horas y media, como para ir viendo las consecuencias. No, ahora es 37 horas y media de aquí a poco más de un mes. Es verdaderamente una locura, pero es porque esta mujer ahora está enfadada y quiere castigar a las empresas. Pero una vez más, esto te tiene que quedar claro, va a perjudicar a las empresas, pero también te va a perjudicar a ti. Y eso es lo que tienes que ver, porque te va a ser más difícil conseguir trabajo, o a lo mejor mucho más difícil que te aumenten el sueldo, o puedes perder incluso tu trabajo. Es verdaderamente una cosa muy grave lo que está haciendo esta señora. La tercera noticia lamentable en esta semana nefasta ha sido la multa que el Ministerio de Consumo impuso a líneas aéreas de bajo coste por haber cobrado un suplemento, tanto por ejemplo por llevar maletas en cabina como por no imprimirte tú la tarjeta de embarque o por elegir asiento en el caso de viajar por ejemplo con un menor. Este ministerio, como no podía ser de otra manera, lo lleva un comunista, Pablo Bustinduy. Y como todo comunista, lo que intenta hacer es destruir las empresas. Entonces no tuvo mejor manera que imponer la multa más alta de la historia. Las empresas afectadas son 5, son Ryanair fundamentalmente, EasyJet, Volotea, Vueling y Norwegian, la empresa noruega. Pero más de la mitad es de Ryanair.
A ver, las empresas de aeronavegación, y fundamentalmente Ryanair ha tenido mucho que ver en esto, han innovado y se han buscado mecanismos para que los billetes sean lo más baratos posible. Entonces, la idea es reducir el coste de un servicio básico y a partir de ahí cobrar como suplementos todos los servicios adicionales. La idea fue un éxito porque Ryanair se transformó en la línea aérea que transporta más pasajeros en Europa y la gente se ha beneficiado de manera increíble porque ahora la gente viaja mucho más y eso es obviamente algo muy bueno. Y además el consumidor tiene una oferta, un menú de opciones más amplio, porque si te gusta Ryanair, tú pagas lo mínimo posible y viajas. Pero si no te gusta Ryanair, tú eres libre y puedes pagar un poco más y viajas en Iberia, que te incluye otras cosas, o en otras líneas que sean más caras. Tú puedes elegir. Lo que no puede ser es que tú te compres un Skoda y quieras que tenga todos los extras de un Audi o de un Mercedes-Benz. No, si tú pagas por un Skoda, tienes un Skoda. Si tú pagas por un Mercedes, tienes un Mercedes. Y con las líneas aéreas es lo mismo. Si tú pagas por Ryanair, no puedes pretender el servicio de la clase business de Emirates. Porque tú fíjate lo contrario. Imagínate que a todos los hoteles les obligan a poner desayuno a sus clientes. Tú terminarías pagando más, porque si resulta que tú no desayunas porque haces ayuno intermitente, igual te van a hacer pagar el desayuno. ¿Por qué? Porque hay alguien en el Ministerio de Consumo que dice que el desayuno tiene que ir para todos. Y esto es lo mismo. Si tú obligas a todas las líneas aéreas a que te incluyan una maleta en la cabina, lo único que van a conseguir es que tú vas a tener que pagar más. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? Ninguna. Es una cuestión del resentimiento que lleva implícito todo comunista y que quiere atacar las empresas. Porque te repito, si tú quieres llevar la maleta en la cabina, puedes hacerlo pagando un suplemento, pero no me obligues a mí a pagarlo porque yo resulta que viajo sin maleta. Y si no te gusta ese sistema, puedes elegir otra línea aérea que ya te lo incluya y pagas directamente. Pero no esto que es una amenaza que puede trastocar el sistema de fijación de precios de las líneas aéreas que, insisto, ha permitido que la gente vuele mucho más y conozca mucho más lugares que antes. Afortunadamente es poco probable que esto se materialice porque las líneas aéreas van a acudir a la justicia europea. Evidentemente, en ningún otro país de la Unión Europea ocurre este tipo de cosas, este tipo de ataques a la libre fijación de precios por parte de las aerolíneas. IATA, que es la Asociación Internacional de Líneas Aéreas, ya ha protestado contra esto. La justicia europea muy probablemente le va a dar la razón a las líneas aéreas. Por lo tanto, esto va a quedar en nada, es una demagogia más, que ahora va a haber gente que va a estar pidiendo la devolución del dinero por haber pagado sus suplementos a las líneas aéreas. Las líneas aéreas no se lo van a devolver hasta que un juez no diga la palabra final, y por lo tanto esa gente va a estar más cabreada porque al final el gobierno la está engañando, le está diciendo que le van a tener que devolver algo que la línea aérea no le va a devolver porque es algo que, como te digo, va a estar contestado en la justicia. ¿Qué se consigue con esto? Lo que hace la izquierda radical todos los días, es decir, dañar la seguridad jurídica. Entonces, a lo mejor si una línea aérea estaba pensando en venir a España a ofrecer sus servicios, pues a lo mejor espera a que la justicia resuelva definitivamente este tema para ver si viene o no, porque si no no va a saber cómo cobrar sus billetes o los va a tener que cobrar más caros, por lo tanto a lo mejor no va a captar todos los clientes que pensaba captar. En definitiva, tenemos hoy 3 ejemplos de cómo el gobierno destruye y afecta y ataca nuestra prosperidad, subiendo impuestos, queriendo intervenir de manera compulsiva en los horarios de trabajo o poniendo multas a empresas para restringirles su libertad de ofrecer los servicios a sus clientes al precio que ellos deseen.